¿Qué es la que hay? Gente que dice, no, yo no trabajo en equipo porque nadie sabe trabajar en equipo. ¿Estás seguro que no eres tú el del problema? Mi nombre es Steven García y como siempre estoy acompañado. Ricardo Garrido por aquí. El capítulo de hoy, como pueden ver, tenemos un invitado directamente desde España, que se llama Beltrán. Nos acompaña hoy. ¿Qué tal? En este tema, que es un tema interesante. Hoy vamos a hablar del trabajo en equipo, de las dificultades o las ventajas que nos puede dar el trabajo en equipo. Pero antes de empezar, los invito a que se suscriban, a que nos den un comentario, que nos dejen ideas de qué tipos de temas les gustaría escuchar. Y bueno, como siempre, estamos en todas las plataformas de podcast. Bueno, ¿qué tal? Gracias por invitarme, gracias por estar aquí con vosotros, con ustedes, que dirían. ¿Y yo en qué ando? Pues yo estoy ahora mismo dirigiendo este proyecto que se llama Un Pedazo de Paz, o A Piece of Peace en inglés, y es una... Mejor, ¿verdad? Ahí. Es una serie de cortometrajes de animación documental sobre la guerra en Colombia. Son 8 episodios, 8 cortometrajes, en los que cada episodio es el testimonio de una persona que da atención a la... Y en ese es principalmente el trabajo que hago, codirigiendo ese proyecto. Es un proyecto colectivo que de hecho se realiza... Yo vivo en España actualmente y se realiza entre España, Colombia y Venezuela. Y con una coproducción francesa, de tal manera que estamos siempre como... O sea, antes de la cuarentena y antes del COVID ya trabajábamos en Skype. Eso me parece interesante porque justamente es una de las cosas que quería conversar respecto al trabajo en equipo, que muchas veces cuando se hace trabajo a distancia se dificulta mucho la comunicación. Pero bueno, eso lo podemos ir metiendo. Entonces, podríamos empezar por el trabajo en equipo, a nivel de la cercanía, de la complejidad de la cercanía, y esa complejidad me imagino que aumenta siendo a distancia. Entonces podríamos empezar primero con lo cercano y luego vamos ya con esa complejidad, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado, en mi experiencia, los trabajos en equipo, sobre todo en esta área es súper importante, sobre todo en el área audiovisual, porque el trabajo nunca va a ser de uno solo, siempre tiene que haber un productor, el director, el editor. Yo cuando a mí me tocó producir ciertos cortometrajes, sobre todo cuando estaba estudiando audiovisual, se nota la importancia del trabajo en equipo y lo complicado que es, porque en el área audiovisual muchas veces el ego artístico suele chocar muchísimo y a veces es complicado dar direcciones, el cansancio, todo eso. No sé qué les parece a ustedes, pero esto ha sido como a grosso modo mi experiencia. Yo tengo una experiencia que no es como la tradicional, porque creo que en el mundo audiovisual, como tradicionalmente, hay como unos roles muy definidos. Entonces ahí tienes como que gestionar ese ego del productor que te dice qué es para lo que hay plata o qué es lo que se puede hacer, y el director o la directora que siempre tiene como esas ideas más... como... según el cliché, como más egocéntricas, ¿no? Como el director... Sí, como yo quiero esto, como el productor le dice, mira, pero es que no hay cómo. No hay plata para tanto. Como, bueno, no sé cómo se hace. Yo, en mi experiencia particular, yo he estado siempre realizando trabajos como audiovisuales en una cooperativa. De tal manera que los roles son un poco distintos. Porque la activa, que es una cooperativa venezolana, el Ejército Comunicacional de Liberación o ahorita Mecha Cooperativa. Entonces ahí era una división un poco distinta, porque digamos que sí había como una voluntad de que las personas involucradas en un proyecto tuvieran una cierta capacidad de emitir su opinión.
Y eso es complicado, porque sí es verdad que en cada proyecto como que decidíamos cuáles eran los roles, pero siempre había como una cuestión de las opiniones del resto que había que incorporarlas. Y eso es muy difícil. O sea, requiere como mucho trabajo como de conocer a la otra persona. Y también algo que a mí me parece súper... O sea, como digamos, como lo que yo más he aprendido es aprender a diferenciar entre la persona y el trabajo. Es decir, si tú traes... Eso es un punto que a mí me gusta, yo lo tengo aquí anotado justamente, que es cuando hablamos de diferenciar como mi opinión, esto lo hablamos en un capítulo también, de la persona que soy. O sea, cuando yo te hago una sugerencia sobre tu trabajo, no significa que yo te estoy atacando a ti, sino que estamos cuestionando el trabajo o la propuesta en sí. Pero tú como persona, no, o sea, como que ahí no hay un ataque personal. Y en este método de trabajo que tú hablas, de la cooperativa, yo también tengo experiencia, o sea, llegamos a trabajar juntos. Hay una cuestión que dificulta mucho eso, y es, por ejemplo, el tema de que como todas las decisiones son casi que de manera horizontal, hay que reunirse y hay que ponerse de acuerdo. Y ponerse de acuerdo en esas circunstancias es súper difícil, porque cada uno desde su subjetividad tiene o piensa una forma de hacerlo de manera más efectiva, ¿no? Y muchas veces se puede imponer la experiencia o se puede imponer hasta el tipo de personalidad. O sea, simplemente porque una persona a veces hable más fuerte en una reunión puede hacer que su opinión sea más fuerte. No sé si me explico, aunque no tenga razón. Y eso... Sí, o una gente que sabe hablar mejor y que a lo mejor su idea no es tan buena, pero como sabe hablar mejor, sabe cómo venderla mejor. Exacto. Y ahí está como en esa especie de competencia, digamos, dialéctica, en la cual tienes como que aprender a vender tu idea bien para que quede. Y a lo mejor no sabes venderla, pero la idea que tienes es muy buena. Exacto. Y ahí es jodido, porque hay veces que uno siente que se están perdiendo vainas que son buenas para el proyecto, para el trabajo que se esté haciendo, pero que no se está dejando como que entren por el ego, porque hay muchas veces como que no sé, yo he sentido que muchas veces la gente que mejor habla es la gente que más ego tiene, y como la gente que tiene como más propiedad sobre sus ideas. Y eso es muy jodido, porque la elocuencia también te da una ventaja en ese tipo de organización, porque eso es lo que dices tú, el hecho de saber expresar mejor tu idea hace que el resto del grupo tal vez entienda mejor y diga, bueno, prefiero irme por este lado que entiendo mejor a este otro que tal vez puede ser muy, muy buena idea, pero no me estás explicando tan bien. Totalmente. Me hicieron pensar en la política, no sé por qué. No. Pero sí, es así, es verdad. A veces saber cómo vender la idea, cómo plasmarla y proyectarla, vende más y se van perdiendo ciertas cosas importantes, ciertas ideas importantes para el proyecto. Sí. Eso es en este punto me parece interesante que metamos otra cuestión del trabajo en equipo, y es cuando, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos al mundo creativo de producción y diseño, en el que nos conseguimos en el que hay un director de arte, hay rangos, pues muchas veces son rangos que nosotros ponemos para llevar un orden, pero lidiamos con personalidades distintas y también con tiempos de entrega distintos, porque son áreas distintas. Por ejemplo, en una animación existe la persona que ilustra, el que decide el estilo de ilustración, y luego viene no sé, el que hace color, y luego viene el que hace el rigging de los personajes, y luego viene el que hace el que hace el composing, el que anima, y así van uniéndose todas las piezas.
cuando una de esas personas falla, el equipo se tambalea, como decimos nosotros, ¿no? Sí, y eso claro. Es muy difícil de llevarlo, porque bueno, por experiencia propia hemos estado en equipos en el que una persona de repente no va al mismo ritmo que los demás, hace un trabajo espectacular pero más lento, y eso va retrasando el trabajo de los otros y hace que uno entre en desesperación. O sea, mira, ya, por favor, muévete porque necesitamos entregar. Y eso puede generar discusiones, peleas, frustraciones. ¿Y cómo hace uno para manejar eso? Oye, o sea, yo desde mi experiencia creo que hay como un punto en el cual con los años de trabajo uno va aprendiendo a establecerse su ritmo. Y si uno hace una vaina excelente, no puede... En el momento en el que se hace el cronograma, por ejemplo, eso es un momento súper importante. Porque la gente... O sea, el cronograma, por ejemplo, no puede ser impuesto. Que eso creo que es un error en el que se suele caer muy a menudo. Y es como que el productor, o el coordinador, o la figura responsabilidad establece y dice, bueno, en este tiempo tienes que hacer el trabajo. Y hay muchas veces en el que el artista o la artista como que no es capaz de hacer ese trabajo en ese tiempo porque le vence como el criterio de calidad al criterio de eficiencia. Okay. Entonces, me explico, como que sí. hay un punto en el cual cuando se pauta el cronograma tiene que ser eso, tiene que ser pautado, no puede ser impuesto, porque si es impuesto, el artista va a decir, no, está bien, yo lo hago en ese tiempo, pero luego llega el momento de la entrega y te dice, no, hermano, es que no lo pude hacer. No, pero termínalo ya, y es como, no, es que yo no hago las vainas mal, yo no hago las vainas mediocres, yo quiero hacer una vaina excelente. Claro. Entonces, es un punto súper importante en el cual tanto un lado como el otro de la relación de trabajo tiene que estar de acuerdo, pero de verdad. O sea, tiene que decir... Claro. El artista muchas veces tiene que aprender a decir, mira, yo es que en ese tiempo no te puedo hacer este trabajo, porque yo te voy a hacer un trabajo excelente, pero no te voy a hacer en 2 tardes. Entonces, si desde el principio uno establece unos tiempos realistas, acorde a los baremos de cada quien, pues, porque Claro. quieres imaginar, o sea, prefieres imaginar una chamba y dices, bueno, te lo hago en 2 tardes y te quedas más o menos, y hay gente que dice, no, es que yo no estoy dispuesto a hacer un trabajo a medias. Yo no estoy dispuesta a ser mediocre. Y eso es súper importante. Claro. Sí. Y en ese proceso... ¿no? Que eso te lo dio la experiencia. Porque cuánto no tuviste que haber pasado para poder coordinar bien tus tiempos y saber en cuánto te toma cada cosa. Por ejemplo, yo pienso que en el audiovisual hay, por supuesto, buenos tratos, buena simbiosis, o sea, buen engranaje entre el equipo, todo eso, pero nunca va a faltar un inconveniente, nunca va a faltar un problema, nunca va a faltar un ego que hay que bajar, y eso, en mi caso, cuando me ha tocado producir, bueno, que siempre me toca producir, es saber hablar con las personas también, o sea, no dirigirse de una manera avasallante, sino decirle, mira, qué es lo que pasa, ven acá, vamos a conversar, vamos a hablar. A veces molesta muchísimo la mala actitud de las personas, totalmente. Pero debemos entender que, bueno, son momentos que hay que saber lidiar para poder continuar y avanzar con el proyecto. Porque en este medio, y también me ha tocado producir animación, time is money, tienes tiempos de entrega, juro, que cumplir, tienes cosas que hacer porque necesitas entregar el proyecto en un momento crucial. Claro, y pasa por varias etapas, que va a pasar por varias manos, etcétera. Y es lo que te da, o sea, sin un deadline al final no hay nada, pues. O sea, porque, o sea, si tú te pasas del tiempo, hay muchas veces que si te pasas del tiempo no hay nada, o sea, claro. no llega nada. O la jodes con un cliente o con alguien que podría ser un cliente como más largo plazo. Y sí, creo que, o sea, en esta onda de entender los tiempos de cada cual y todo, pero al final
no estamos, o sea, como que en un momento de un proyecto profesional en el cual te están pagando, no te están pagando porque hagas amigos, ni te están pagando porque seas bueno, te están pagando por un trabajo. Ese trabajo en el momento en el que tiene que ser, igual no tiene sentido. O sea, no llegas a nada, pues. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí también entramos como en un tópico interesante que es, por ejemplo, cuando son personas o sea, cuando son equipos distintos o esto que hablábamos de que hay disciplinas distintas, ¿no? Tú Beltrán, que vienes del área más de investigación, del área más más escrito, más teórico, más investigación, y luego pasas a la parte más de producción, a la hora también te tocó sentarte y aprender los programas. Ese proceso del aprendizaje es también súper, o sea, es súper difícil trabajar al mismo tiempo que estás aprendiendo a usar la herramienta, al mismo tiempo que tienes que meterte en ese mundo, lo has vivido, y me gustaría conocer un poco más de tu experiencia en el trabajo en equipo en ese punto en específico. Oye, claro, yo tengo como una trayectoria en ese sentido como bien poco común, porque yo hice como ciencia política, luego antropología, y estaba como encaminado hacia la investigación, y en un momento como que tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en proyectos audiovisuales, y entonces comencé a trabajar en eso, y claro, yo toda la parte como de la formación fue autodidacta y fue muy como jalándome mi tiempo personal, aprendiendo a punta de tutoriales, y era, bueno, pues todos los días tengo que aprender algo, y todos los días terminaba mi jornada laboral normal y yo me pasaba 3 horas más aprendiendo algo por mi cuenta. Y eso es algo, si tú quieres sumar como nuevas capacidades, pero no se lo puedes sumar al resto, porque tu lentitud o tu falta o sea, como no puedes... El hecho de puedes... que no conozcas la herramienta te hace automáticamente que tienes que echarle más bola, pues. Claro. Y ese echarle bola no puede ser a costa del tiempo de los demás, porque una cosa es súper importante, y es como que el punto más importante del trabajo en equipo, para mí, es el respeto del tiempo ajeno. Exacto. Bueno, eso era una de las cuestiones que queríamos poner al final en una especie de recomendaciones de cosas que nosotros recomendamos para tener un trabajo en equipo un poco más sano o efectivo, ¿no? Y bueno, eso que dices del respeto del tiempo de los demás es muy importante. También a mí me parece que conocer las capacidades de la gente que está dentro de tu equipo también es importante. Claro, por supuesto. O sea, es que por eso te decía antes lo del cronograma. O sea, si tú estableces un cronograma de trabajo, que al final como que el cronograma yo lo entiendo como que el cronograma en los trabajos en equipo es como una guía, es decir, pero esa guía tiene que ser acordada. Es decir, si yo estoy aprendiendo a editar y tú me planteas un cronograma como si fuera ya un profesional de la edición, claro, yo no tengo la capacidad. Al final es un poco como de parte y parte, es decir, no se le puede como echar como toda la responsabilidad a una persona de que tenga la fortaleza de imponerse en una reunión de trabajo y decir, claro, no lo voy a hacer tal, sino que tiene que ser, por un lado, la persona que, o sea, tiene que ser desde el que hace el cronograma al que lo ejecuta y al que todo, tiene que ser una cosa compartida, de decir, sí, es que no puedes plantearme que yo voy a terminar esto en una tarde porque es imposible. Entonces, como que eso es muy importante, que por un lado que sea compartido, y a la hora de ser compartido, otra vaina es como si tú eres un freelance que te dice, mira, necesito que me hagas este video en una semana, y eres tú solo y hay una persona que te pide esa chamba y tú, si no la haces en una semana, pues estás frito, pues. O sea, porque creo que en el ambiente creativo hay una tendencia un poco negativa como a entender que lo que yo hago ahí termina, porque ahí termina mi participación, ¿no?
Eso influye en lo que comentabas, que es el respeto a tu tiempo, al tiempo de los demás. Por eso hay que tener las cuentas claras. O sea, para poder tener el respeto hacia tu tiempo, al tiempo de los demás, es tener las cuentas claras y no ponerte a agarrar cosas que de repente sabes que no las vas a lograr. Total. En lo que tú decías, me parece muy importante que lo resaltemos, el hecho de que cuando estamos trabajando, a pesar de que cada quien tiene sus responsabilidades, no es como que yo cumplí y el resto del equipo, si una persona se atrasó, bueno, eso ya no tiene que ver conmigo, ¿no? O sea, cuando estamos trabajando en equipo, no siempre funciona de esa manera, porque lo ideal sería que cada quien trabajara y cada quien hiciera su parte en los tiempos, en la calidad que se ha establecido, en los tiempos que se establecieron y tal. Pero como decía Ricardo, a veces hay algún contratiempo. No quiere decir que si yo me atraso, los demás tengan que ayudarme, ¿no? O los demás tengan que hacer mi parte para que el proyecto no se atrase. Pero sí, es que en ese punto lo que digo es como conseguir formas de que la persona siga haciendo la vaina, y si de repente no, detectar el problema como a tiempo nos ayuda también a conseguir soluciones a tiempo, ¿no? Claro, porque ya no es como el tema de la escuela donde tú hacías parte de tu trabajo y nota individual. No, aquí el proyecto final es de todos y la muestra es de todos y tu trabajo se va a reflejar en ese resultado. O sea, fallaste o no, si el trabajo falló, obviamente eso va a representar parte de tu trayectoria. Entonces es importante que todo el mundo esté pendiente del proyecto y se monte en el proyecto. El resultado final es de todos, el crédito va a salir el nombre de todos. En el caso que tú ponías del ilustrador que dibuja, que hace la vaina, no le gusta ser mediocre, él hace la mejor ilustración, pero no la entregó el día que la tenía que entregar, sino unas semanas después. Y él sentirá que hizo la mejor ilustración, pero la animación del siguiente paso, la persona que animaba, tuvo una semana menos para animar. Ahí ya tú ahí es donde tú dices, no fui, tu ilustración es brutal, pero no es el resultado final de lo que tenía que salir, y tal vez ese tiempo que tú te tomaste está haciendo que la animación no tenga la calidad que debería. Claro. Sí, o sea, ahí me van a dejar que cite a una vaina que me decía mi papá cuando estaba haciendo la tesis. Y mi papá me decía siempre, lo mejor es enemigo de lo bueno. Porque hay muchas veces que por hacer una vaina perfecta no hacemos algo que está bien. Exacto. Nosotros hemos hablado de eso en capítulos anteriores. De hecho, en algún momento hablábamos que cuando uno empieza algún proyecto, muchas veces quieres empezar siendo perfecto, y nosotros decíamos que una de las formas de poder empezar y que la cosa salga no es precisamente ser lo más perfeccionista posible, sino empezar con lo mínimamente viable, que es lo bueno, ¿sabes? Porque lo bueno siempre tiene espacio para mejorar. En cambio, si tú quieres empezar siendo perfecto, buscando ese momento perfecto, tal vez te quedas ahí, y por eso es que hay muchos proyectos que nunca salen a la luz, precisamente por eso. Con lo de los tiempos de entrega y eso, creo que es muy importante como tener claras las limitaciones de las personas con las que estás trabajando. Es decir, si tú quieres hacer un proyecto colectivo, o sea, o trabajo en grupo, como son todos los proyectos audiovisuales, son unos trabajos en equipo. Ninguna peli que no hay ninguna película que la haya hecho una sola persona. Exacto. Es imposible. Exacto. Y una recomendación o un pequeño tip que yo sí he ido que creo que es muy útil, es decir una fecha de entrega anterior a la real.
tener un margen de error. Exacto, exactamente. Sí, exacto. Concuerdo totalmente. O sea, si tú tienes que entregar el día 10, tú le dices a la gente que está trabajando que entregas el día 5. Exacto. Y desde el principio no, se entrega el día 5, se entrega el día 5, se entrega el día 5. Para tú tener un margen de error. Es igual que en los presupuestos, tú pones un 5% de imprevisto. Me llama la atención de que yo, en mi trabajo personal, individual, como freelancer, también me hago margen de error, ¿no? Pero, en ese sentido, yo, con mi margen de error, también juego con eso. O sea, no sé, en el caso que tú lo dices, en cierto modo funciona porque la persona que está ejecutando tal vez está engañada, ¿no? Pero ¿cómo me engaño yo mismo? Simplemente que yo me vuelvo más estricto y quiero entregar el día que digo, aunque me pongo un rango, un espacio de error. Y eso me pasó con el cómic que hice hace poco, que yo dije, mira, es primera vez que yo hago esto, o sea, primera vez que yo hago todo el proceso del cómic, así que yo voy a poner un poquito más de tiempo. Entonces yo agarro y digo, bueno, voy a poner una semana de margen de error, pero todo el tiempo voy a decir que entregaré antes. Y resulta que el cómic estuvo listo antes, ¿no? El margen de error no lo utilicé, pero claro, yo estaba como presionado en ese sentido, de que yo decía, bueno, este margen lo voy a dejar ahí por si a las moscas, pero yo quería entregar el día que era. Y eso pasa mucho en el trabajo en equipo, en el que sí, o sea, obviamente a mí me toca mentir de que tenemos que entregar tal día, porque a veces, y no es mentira, nosotros los creativos muchas veces dejamos las cosas y vamos confiando mucho en nuestras capacidades, porque esa es otra. Yo me he conseguido con gente, y yo mismo soy así, que confío muchísimo en mis capacidades, y tal vez digo, bueno, esto lo puedo entregar en 3 días, sin contar ningún imprevisto, porque tal vez sí soy muy capaz de hacerlo en 3 días, pero se fue la luz. Sí. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas a veces uno no las toma en cuenta, y no necesariamente tiene que ver con tu capacidad, sino con los imprevistos. O sea, calculemos los imprevistos a la hora de proponer un cronograma también. Sí, siempre. No sé con qué imprevistos te has conseguido, Beltrán, en animación, imagino que muchísimos, pero ya en el área de la producción, en cuanto a locaciones y eso, más allá también está la lluvia, la luz, y no solo la luz, de repente la luz solar muchas veces no deja completar los proyectos. Y cuando animé, hablando de imprevistos, coño, una vez el estudio de grabación me jodió muchísimo, porque había un cable que estaba jodiendo, la tierra entraba burda, y sí, siempre hay que calcular los imprevistos siempre, por más confiado que uno esté de las capacidades del equipo e incluso de uno, porque no se sabe, nunca se sabe qué va a pasar, y eso es ley de vida. Exacto. Hablando de imprevistos, quería decir que, bueno, hablando de imprevistos, si en persona suceden, en el momento suceden, teniendo el equipo cerca suceden, pues a distancia imagino que mucho más, y podríamos adentrarnos ya al tema del trabajo en equipo a distancia, que me interesa muchísimo. No sé qué piensas tú, qué ibas a decir. Imprevistos en forma telemática suelen ser más habituales. Sí. O eso es lo que yo sé. Porque al fin tienes un trabajo, o sea, yo trabajé muchos años en una oficina en Parque Central, y ahí como que los imprevistos de ocurrir tú más o menos los podías prever. Digamos, como que trabajas en el mismo sitio, como que físicamente estás en el mismo sitio.
pero a distancia es como que de repente te paras un día y dices, oye, ¿y esto qué pasó? No, es que ayer, lo que sea. Siento a veces que cuando se trabaja a distancia, muchas veces es más fácil que la gente eche carro, como quien dice, nosotros. Pues. Sí. Y, claro. Y yo creo que la experiencia lo que te puedes dar es esa facilidad o poder entender que lo que está pasando tal vez no es un imprevisto o no es un problema realmente serio, sino que tal vez es una cuestión de que están echando carro y ya. O sea, a mí me ha tocado trabajar cuando he trabajado en equipo. Una de las experiencias como más fuerte, o sea, no fuerte a nivel de problemática, sino más grande de trabajo en equipo fue cuando trabajé junto con Beltrán en esa misma oficina de Parque Central. Y ahí se manejaban caracteres distintos, se manejaban disciplinas distintas, tiempos distintos, y era muy difícil aprender a convivir con todas estas personalidades, ¿no? Y yo estábamos en el mismo sitio y con todo eso había gente, o habíamos gente que podía de repente echarse las bolas al hombro, como dicen, ¿no? O sea, como de repente, claro. Y como decía Beltrán, en el momento que estás en el sitio, es más fácil como atacar el problema. Cuando estás a distancia, exacto, tal vez no. Y como te digo, me tocó formar parte del equipo, pero más no como un cargo o un rol de dirección, ¿sabes? Era más un rol de ejecución, de tal. Y en ese momento aprendí muchas cosas. Cuando me tocó a mí dirigir un equipo, me conseguí con una cantidad de problemas que yo no me esperaba. El hecho, claro, de que ahora yo tenía la responsabilidad de que las cosas cumplieran el tiempo y me tocaba perseguir a la persona para que cumpliera. No sé si me explico. Y ya en ese punto fue que empecé a entender otras cosas. Y luego, cuando trabajé en el sancocho, que no tenía nada que ver con la parte creativa, ya manejaba herramientas de cómo llevar un equipo, ¿no? No quiero decir que sea el mejor director creativo, pero ya sé que hay formas en las que uno se comunica con la gente para que el equipo funcione, creo. No sé qué piensas tú, Ricardo. No, totalmente. Pienso que normalmente, o sea, la producción la he hecho en el sitio, al momento, con el equipo cerca, y de verdad, atacar los inconvenientes así es mucho más práctico, es mucho más fácil. Puedes resolver inmediatamente, buscar la manera, echar un ring, mira, está pasando esto, tal, vamos a movernos, vamos a montarnos en una moto, vamos a hacer tal cosa, X, resuelves. A distancia está jodido. Nunca me ha tocado ser productor a distancia, no sé cómo sea, ni idea. Eso quiero que me lo diga Beltrán, cómo es ese trato, porque a nivel de marketing sí me ha tocado. A nivel de marketing sí a distancia, bueno, me ha tocado tener clientes en Guatemala, en Miami, y es más factible porque obviamente hay tiempos de entrega, que si una grilla, mira, vamos a montar un plan de ads así y se monta, de repente, bueno, se va la luz, hay contratiempos, pero no es tan fuerte como en el área audiovisual, pienso yo, porque, cónchale, hay entregas mucho más pesadas, ¿sí me explico? Eso, sí. Por eso que quisiera que Beltrán nos explicara un poquito cómo sería eso, y mencionó al principio que él tiene trato con gente de Venezuela, que trabaja con gente de Venezuela, y Venezuela está súper jodida ahorita con temas de contratiempo. Entonces, ¿cómo es tu experiencia en eso? Oye, diría que un poco traumática. Siendo honesto, sí, o sea, digo traumático un poco por el chiste,
una vaina que tiene, por ejemplo, el trabajo a distancia, estando yo aquí y trabajando con gente que está en Venezuela, en Colombia, en Chile, es una vaina que al principio es jodida, pero que después puedes aprender a manejarla, que es la diferencia horaria. Claro. Es tan sencillo como estoy hablando con ustedes y ya son más o menos en la mañana. Aquí ya es en la tarde. Sí, sí. Claro, aquí ya es por la tarde. Entonces ahí hay una vaina como que si la gente, por ejemplo, en Venezuela se pone a chambear en la tarde, es mi madrugada. Entonces también hay que equilibrar como, mira, yo no voy a tampoco reunirme contigo a las 2 de la mañana. A la hora de como trabajar a distancia, creo que es muy importante la comunicación y como tener canales de comunicación y de entregas y como comentarios y los feedback, es muy importante como tener como unos canales bien delimitados. Exacto. Yo que me doy cuenta que trabajar a distancia requiere de una capacidad de comunicación que hay que aprender a desarrollar. Creo que también hay una cosa importante que yo considero y es como que dejar a la gente que se exprese. O sea, yo no tengo como ese ego creativo de que yo soy el más hecho y que voy a decir a la gente lo que tiene que hacer, sino que yo creo que es mucho más productivo en ambientes de trabajo en los cuales en los cuales tú valoras el criterio de la persona con la que estás trabajando, como que le des chance, o sea, como que creo que hay muchas veces en las cuales si le cortan las alas a la persona con la que estás trabajando, el proyecto final se va a quedar quizá un poco corto. O sea, porque entra todo este pedo de la frustración y entra todo esto de que tal vez uno puede sentir que yo podía dar más de mí y no se me permitió. Exacto, y que ese dar más de ti, o sea, la gente, o sea, si tú eliges un buen equipo de trabajo, la gente es muy buena y la gente puede aportar visiones, sí. listas y como vainas creativas que a ti no se te hubieran ocurrido y que está bien y que hay, creo que como que el rol del director tiene como esa aura del que más sabe y el que más tal, y creo que hay como que quitarle un poco como esa vaina del director o la directora, como, ¿no? Como, está bien, tú tienes la idea, pero si sabes incorporar las visiones de la gente con la que trabajas, y eso no se puede convertir en un culo de que todo el mundo opina y qué tal, sino hay una línea clara de que al final la decisión la tomo yo, pero tú tienes que tener como la apertura y la capacidad de ver que eso que te están proponiendo le viene bien al proyecto. Exacto. Sí, a mí me parece súper importante eso. Y también hay otra cuestión de que también uno cuando participa en un equipo de trabajo, asumir bien que, o sea, si es verdad que tú tienes que conocer las capacidades de la gente que pertenece a tu equipo, también la gente que pertenece a tu equipo, cada uno tiene que tener muy claras sus capacidades. Por ejemplo, yo tener muy claras mis capacidades y en qué áreas puedo aportar. Por ejemplo, o sea, claro. Beltrán es testigo de que nosotros vivimos un proceso de un trabajo en equipo en el que de repente yo no supe decir, mira, yo no puedo participar en este proceso en específico, porque mis habilidades son más de este equipo, ¿sabes? O sea, yo debí en ese momento decir, mira, yo quiero trabajar en esto y no en esto. Y no lo supe hacer y me pasó que entonces estuve trabajando mucho tiempo en algo que yo no, en lo que yo no tenía ni experiencia, en lo que no me interesaba aprender, y eso hizo que yo me llenara de una serie de frustraciones porque el equipo esperaba algo y el producto que se estaba haciendo, pero yo no, o sea, no, lo que digo, no tenía la experiencia y no tenía las ganas de hacer eso, y eso hizo que se generaran una serie de problemas en ese equipo en específico, porque bueno, no se pudo detectar, ni yo mismo pude detectar que yo no estaba capacitado o que no iba muy pendiente de trabajar en esa área, y el equipo entero tampoco o las personas que en cierto modo tomaban decisión, no se detectó a tiempo que yo debí trabajar en otro equipo. No sé si me explico. Claro, pero eso no se le pone, o sea, como que creo que es una responsabilidad muy compartida
Es decir, no puedes como... Yo no dije, como claro, o sea, hay una parte de responsabilidad individual. Claro, no, pero digo... Pero es una cuestión del diseño de la metodología de trabajo que no era la aceptada. Exacto, pero ahí es donde yo digo que yo tampoco dije nada, o sea, yo acepté en la cosa, no estoy diciendo que toda la culpa sea mía, pero yo también tengo parte de culpa en el no saber o no saber expresar que tal vez yo no iba pendiente de estar en ese equipo, no sé si me explico. Sí, total. Que tú dices, es cierto, es una responsabilidad compartida del equipo de trabajo, pero también es una responsabilidad individual en el hecho de uno no detectar a tiempo también en dónde te estás metiendo, lo que decíamos hace rato, que tú tienes que saber cuáles son tus capacidades para poder decir, mira, yo entrego esto en tanto tiempo. Lo mismo pasa si yo digo, mira, pero es que esto yo no lo puedo hacer en específico porque o no tengo la capacidad o de repente yo en este equipo aporto más estando en esta área y tal. Entonces, como para entrar en conclusiones, me gustaría como que hagamos una lista de las cosas que nosotros creemos que pueden ayudar a que el trabajo en equipo sea más efectivo. O sea, ya las hemos mencionado, pero hagamos como esta especie de lista y de repente empezar diciendo que conocer las capacidades del equipo como un equipo completo y las capacidades individuales de cada participante es algo muy importante, ¿no? Claro, total. O sea, yo diría como conocer, tampoco conocer, sino como ser sincero, porque hay veces que uno, o sea, también hay una vaina en la que uno quiere esforzarse y se plantea retos, ¿no? Y es como, sí. O sea, también hay que ser como, los retos están bien, porque los retos te hacen avanzar. Si yo no hubiera planteado el reto de mí, yo soy politólogo y antropólogo, pero yo quiero aprender a animar. Yo tuve la suerte de estar en un sitio en el que me dijeron, ¿tú quieres aprender esto? Dale, chévere. Pero hay que tener muy claro como las limitaciones propias y ser como sincero con lo que uno puede y no puede. Es decir, si lo que tú decías antes, Steve, no, bueno, es que esto yo no me gustaba mucho, tal, pero tú te sentías forzado a hacerlo. Y por eso como que no terminó de salir muy bien. Yo, en mi caso, como que tuve la suerte como de yo decir, mira, yo quiero hacer esto, porque yo veo que esto es algo que me puede gustar y que quiero echarle bola y que quiero aprender. Y dije, bueno, dale, te vamos a dar como esa cancha ahí para que tú aprendas. Ser sincero, ser honesto. Y creo que es algo que la gente que comience en el ámbito creativo de primera no lo va a saber hacer. Pero con la experiencia y con la confianza que uno se da y con lo tal, coño, uno va aprendiendo. Yo creo que eso es muy importante. Otra cosa que diría es como la comunicación. Los canales de comunicación y en ese sentido también de cara al cliente, por ejemplo, si estás con un cliente, también que el cliente tenga claro, mira, nosotros nos comunicamos es con esta persona. Por ejemplo, normalmente trabajamos, nosotros somos el equipo de creación, el equipo audiovisual, pero los clientes también son un equipo y es importante poder establecer canales de comunicación con una persona en específico que sea la persona como que da la cara, no sé, o sea, ustedes se reúnen por su lado, pero la persona con la que yo me comunicar es con yo no voy a recibir correcciones de este por un correo, de este por otro correo y de esta otra persona por otro correo. Cuando tienes un cliente que son 6, ponte que es un grupo y que los 6, cada uno tiene una idea. Y tú le mandas la animación y de los 6 son 6 correcciones distintas. Exacto. Eso es un infierno, porque uno te dice, no, esta caminata está muy lenta, y el otro te dice, no, pero la caminata está bien, lo que está es muy rápida. Y es como, bueno. O de repente dice, no, es que no me gustan los colores de fondo. Y a nadie le molesta los colores de fondo, solo a uno de los... Eso obviamente es algo que no se puede, o sea, es parte del trabajo, es como dicen, gajes del oficio, pero
poder establecer ese tipo de canales y poder establecer ese tipo de cuestiones antes o al principio del proceso también ayuda. A mí me parece también importante establecer una metodología de trabajo o un flujo de trabajo y no cambiarlo en el camino también es algo importante. Por ejemplo, si vamos a utilizar tal programa para la animación, que no sea que a mitad del camino salió un programa mucho más brutal y entonces ahora vamos a cambiar a este programa porque es mejor que el anterior, pero entonces me toca aprenderlo y me toca empezar lo que ya hice en el programa anterior. No sé si me explico. Claro. Sí, eso, por ejemplo, eso es una... A mí eso sí me ha pasado a veces como de que estás en medio de un proyecto y que de repente, no sé, insisto, le dio por actualizar el puto programa. Exactamente. Y entonces pides el coño, mira, tú estás editando no sé qué coño, empaquétame el proyecto y mándamelo porque quiero hacer unas correcciones, quiero hacer unos cambios, pero quiero hacerlo yo. Y habías comenzado con la edición 2019 y te lo envía y es 2020 ya la edición. Entonces tú tienes que... Por eso yo siento y me ha pasado y por eso lo menciono, me ha pasado personalmente que yo digo, mira, vamos a trabajar en estos programas, independientemente de que tú, en esta versión, exacto, independientemente de que tú, yo sé que tú trabajas, o sea, de que tú trabajas en esta versión o tal, no sé qué, o actualizamos todos a la misma versión y arrancamos, o de repente decidamos cómo vamos a hacer, o sea, decidámoslo antes, porque sí me ha pasado mucho que yo estoy trabajando de repente con una persona en Colombia y me manda los archivos en un formato que no me funciona y perdemos mucho tiempo. Entonces, establecer una metodología de trabajo en la que incluye el flujo como tal de qué programas o el estilo, o sea, como establecer eso desde el principio hace que el trabajo sea más efectivo según mi criterio, ¿no? O sea, actualizarle el método de trabajo a nivel de cuando ya el proyecto está empezado, si no existe ninguna inconveniencia, para mí eso genera inconveniente. Sí, eso sería como el dicho gringo de si no está roto, no lo repares. O sea, déjalo tal como está, que ahí sí va bien. Yo lo que agregaría para finalizar es mantener los acuerdos claros y ser serio en las pautas. Eso es para mí un pilar fundamental. Saber que cada quien lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, sin irse mucho por las ramas, sin agregar de más, sin agregar de menos, sino el acuerdo es lo que está estipulado. Vamos a irnos por ahí y listo. O sea, porque más de acuerdo con lo que dijeron ustedes no puedo estar y creo que no hay más nada que agregar. Bueno, perfecto. Entonces, antes de despedirnos, me gustaría darle las gracias a Beltrán por esta conversación. Él sentía que no le iba a aportar a la conversación y fíjate que tienes mucha experiencia en lo que hablamos. Vale. Eso no lo sabía. Además, súper interesante todo lo que dijiste, súper interesante toda tu experiencia, de verdad, encantado con tenerte aquí. Y voy a decirlo por aquí porque Steven nunca me lo dijo por privado. ¿Dónde se pueden ver tus animaciones? ¿O tienes animaciones que recomendar? Queremos flipar con animaciones, entonces... Oye, flipar con animaciones. Oye, no le voy a recomendar las mías porque... O las vainas, no, mías o de las vainas que hacemos, pero si pueden buscar una animación que es brutal, se llama Primal. Ok. Ajá, tiene como una vaina ahí con el movimiento y los tiempos de la acción y tal, que es arrechísimo. Okay. Y básicamente la acción es un hombre primitivo y un tiranosaurio rex que intenta sobrevivir en la edad de piedra. Y el tipo, nada, es como el director de Hotel Transilvania, que es esta serie, o sea, esta película como sí. Vale. Y, bueno, vean Primal, es del carajo. Brutal, bueno, gracias. Como siempre queremos decirles que nos dejen un comentario, qué les pareció el capítulo, si les gusta este tipo de contenido, déjenos saber, y si se nos olvidó algún tip
de cómo trabajar en equipo. Si se les ocurre algo que les parezca que también debería ser importante mencionarlo, bueno, déjenlo en los comentarios, que estaremos leyendo y respondiendo como siempre. Como siempre, gracias a los visores y a los escuchas fieles, y gracias a todos los que participan con nosotros, a los que nos apoyan con ilustración, nos apoyan en redes sociales, a la gente que nos apoya compartiendo el capítulo también. Exacto. Y de nuevo, gracias, Beltrán, y chao. Vamos hablando. Chao.